Muy buena. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo realizar un cartel en Photoshop, en este caso, para promocionar una barra solidaria de la Asociación Alpargate. Bueno, vamos al lío. Comenzamos creando un nuevo archivo y tenemos que seleccionar en la parte de imprimir. En todos los ajustes preestablecidos escogemos el A3, porque queremos que sea este el tamaño de nuestro cartel. Muy importante esto de la resolución. 300 píxeles por pulgada nos permiten ya tener una resolución suficiente para un cartel de calidad. Si dejáramos en 72 píxeles se verían los píxeles demasiado grandes en un cartel A3. Entonces por eso os recomiendo que lo dejéis tal y como está en 300. Probablemente esto genere luego una imagen un poco pesada, de algunos megas. Pero bueno, como lo único que vamos a llevarla es a imprimir, tampoco hay ningún problema, no es para subirla a internet. Pues comenzamos incluyendo la imagen de fondo. Bueno, yo tengo en una carpeta, y os recomiendo que lo hagáis así, todas las imágenes que vamos a utilizar para el cartel. Si se van añadiendo nuevas imágenes, porque buscamos una nueva a lo largo de la creación del cartel, pues lo mismo, y ir metiéndola en la carpeta que hayáis hecho para esto. Esta es la imagen de fondo, simplemente la arrastro y aparece, siempre que aparece una imagen, aparece como si lo hubiéramos dado antes a Control T para transformarla. Entonces hemos primero de transformarla a nuestro gusto para que ocupe completamente el papel, y cuando hayamos terminado le damos aquí al tick o a Enter. En este caso, como vamos a incluir información aquí debajo, pues yo recomiendo que lo subamos un poco para tener algo más de espacio aquí abajo. Vale, como este va a ser el fondo, pues quito el candado y elimino el fondo blanco. Ahora, para resaltar un poco más el botellín de cerveza, vamos a utilizar en ajustes un mapa de degradado. Y voy a seleccionar uno de negro y blanco. Este ya sería un efecto interesante, pero me interesa el color. Así que en el modo de fusión de la capa lo voy a pasar a luz suave. Vamos a hacer esta imagen de forma ordenada. Así que os recomiendo que poco a poco vayáis agrupando las capas que ya van quedando finalizadas. Entonces, como el fondo va a ser este, selecciono estas dos capas, seleccionando la primera y con las mayúsculas pulsadas la última. Ahora Control G y se me agrupan en un grupo. Esto lo llamaremos fondo. El siguiente paso es comenzar ya con las letras. Escogemos la opción esta, la herramienta de texto, y escogemos la primera frase, que es casería de Montijo. Vale. Es un poco grande, pues podemos reducir el texto. Si estamos aquí con el texto, en toda esta parte podríamos ponerle un tamaño menor. O si estamos con la herramienta mover, podemos darle a Control T, que lo que hace es permitirnos transformar esa capa. Y con las mayúsculas pulsadas, bueno, pues hacemos un poco más pequeña. Cuando terminemos, lo mismo, al tick o a Enter. Vamos a seleccionar, vamos a utilizar dos colores. Uno, el color este marrón, y otro este verde. Para hacer esto, yo os recomiendo que utilicéis la herramienta cuentagotas, seleccionáis uno de estos marrones, algunos así, aunque probablemente cuando estemos cambiando el color, pues veremos que son demasiado claros. Entonces ahora seleccionamos esto y aquí tenemos el color que tenía, ¿no? Damos doble clic sobre el color que hemos seleccionado. Así podemos acceder al código de color en hexadecimal. Lo copiamos con Control C y ya lo podemos utilizar aquí. Control V y lo pegamos. Como decía, es demasiado claro. Yo recomiendo por esto que lo oscurezcamos un poco. Aunque está más o menos en la misma tonalidad, le estamos quitando luz. Así yo creo que sí queda bien. De acuerdo, este será uno de los colores por tanto que utilizaremos. Sería Montijo. Y ahora vamos a incluir otro texto que va a ser barra. Y ahora veréis por qué incluyo en dos textos separados solidaria. Barra solidaria. Vale. Del 6 al 8 de julio. Vale. Esta de aquí la vamos a hacer un poco más pequeña y ahora poco a poco vamos a ir poniendo el texto en su sitio para que esté bien organizado. Es importante cuando estéis redimensionando una capa que soltéis el ratón antes de soltar las mayúsculas para que siga manteniendo la proporción. Bueno, queda interesante pues incluir aquí como dos líneas
Para esto podemos utilizar la herramienta línea o, en este caso, la herramienta rectángulo. Yo escojo esto, me resulta más cómodo. Hago un rectángulo finito y me aprovecho del relleno. En este caso está rellenando con el color anterior, ¿vale? Pero este de aquí es el que nos interesa, que era el que habíamos cogido del botellín. Pero el que verdaderamente nos interesa es el que utilizamos después. Entonces le damos aquí, dentro de las propiedades del rectángulo, este es el relleno y escogemos un color concreto nosotros. Así. De acuerdo. Vamos a ir organizando esto un poco. Para no perdernos, yo os recomiendo que pongáis las capas como en orden, ¿vale? Que ese montijo está arriba, el rectángulo lo llamamos barra superior, luego viene el 6 al 8 de julio y luego barra y luego solidaria. Vamos a duplicar con control J esta capa, la pasamos abajo y la llamamos barra inferior. Con la herramienta mover seleccionada o dándole a la V, seleccionamos esta barrita y la bajamos. Estoy pulsando las mayúsculas para que se mueva en la misma línea. Vale. Ahora vamos a poner... Fijaos que nos ayudan estas líneas a situar el texto y que esté más o menos organizado. Así. Luego moveremos todo un poco. Yo creo que queda más interesante que la de arriba esté también alineada a la derecha. Así que selecciono el texto, le indico que alinee a la derecha y así. Yo creo que queda un poco mejor. Bueno, en el caso de la de barra solidaria voy a hacerla un poco más grande porque es como la parte más interesante del cartel. Si acaso barra la podemos dejar igual y con control T hacemos más grande solidaria, ¿no? Que es lo que queremos que llame la atención en el cartel. Y ahora vamos a cambiar un poco los colores. Vamos a escoger un verde, así que cogemos la herramienta cuentagotas, escogemos un verde y lo mismo que antes. Doble clic a este verde y copiamos el código de color. Como ya tenemos seleccionado la capa de texto, me aparecen aquí las propiedades de esta capa y puedo cambiar directamente su color. Al cambiarlo sucede lo mismo, ¿no? Un color demasiado claro. Bueno, hago lo mismo, bajo un poco hasta que vea un color que me convenza. Este de aquí yo creo que sí. Vale. Lo mismo, copio y voy a cambiarme a la capa barra y voy a cambiar también su color. Y ahora, para que sea como la primera parte en color marrón y la segunda en color verde, esta línea de aquí también quiero cambiarla de color. Así que selecciono la capa barra inferior, escojo la herramienta bote de pintura y acerco un poco. Mira, me aparece prohibido. ¿Por qué? Porque esta capa está como capa inteligente. Digamos que todavía me permite utilizar todas estas propiedades de las formas interactivas, en este caso del rectángulo. Entonces, para poder rellenarla y utilizarla como una capa normal, primero tengo que hacer una cosa que se llama rasterizado. Tengo que rasterizarla. Entonces, en esta capa le doy botón derecho a ella y me voy aquí a donde pone rasterizar capa. Fijaos que no he cambiado nada, pero el bote de pintura ahora sí me permite utilizarlo sobre la línea. Y ahora sí, el color que ha puesto es el color que hay inicial, ¿vale? Como el color que quiero utilizar, el que está de fondo, puedo darle aquí y combina entre estos dos. Si quiero hacerlo con el teclado, le puedo dar a la X. Si le doy a la X, combina con el color de fondo y el color primero. Ahora sí vienen los colores que yo esperaba. Bueno, ahora vamos a hacer un pequeño efecto que es muy interesante, que hace como que estas letras cambien un poco de color. Por eso queríamos que Solidaria estuviera en una capa diferente, porque ahora vamos a utilizar algo que si no, pues sería complicado. Vamos a utilizar esta herramienta, a vosotros aparecerá directamente como marco rectangular, botón derecho y escojo marco elíptico. Algo así que coja como la mitad de la palabra. Y vamos a escoger un color así grisáceo. Con la herramienta bote de pintura vamos a rellenar. Un momento. Tengo que hacer esto en una nueva capa. Aquí en esta capa sí puedo colorear. He coloreado este círculo en una capa nueva que está encima del texto Solidaria. Ya puedo deseleccionar. Y ahora fijaos, este texto voy a hacer que influya solo en esas letras. Para eso me voy aquí a la zona que hay entre la capa que se llama capa 1 y la capa Solidaria
y pulsando el Alt me aparece esto, que es como decirle que esta capa solo afecta a la capa de abajo. ¿Veis? Ahora ese color de gris solo está pintando lo que existe en esta capa. Y si la quito no afecta nada más, porque digamos que una está ligada a la otra. Puedo hacer que influya un poco menos bajándole algo de opacidad, para que así se vea también el verde que hay en el original de Solidaria. Y ahora vamos a añadirle un efecto al texto. Así que selecciono la capa de texto en la que quiero añadirle efecto y me voy aquí a los efectos y escojo trazo. En el trazo voy a hacer que el color del trazo sea el mismo que estamos utilizando en las letras. Voy a ir y voy a coger el cuentagotas, clico, selecciono esto de aquí, efectivamente. Y ahora vuelvo aquí al efecto de trazo y en color pego el que tenía. Ahora sí. Tenemos que escoger que la posición sea inferior. Esto vamos a pintar un trazo por dentro de las letras. En exterior hace que las letras sean demasiado gruesas, ¿vale? Interior. Y yo lo he puesto de 15 píxeles. He jugado un poco pues, para que quede algo razonable. Si lo hacemos demasiado, queda muy bruto el efecto. Entonces, pues, hasta las 15 esté bien. De acuerdo. Como es una sombra, un trazo interior, pues en el resto de las letras no se nota, solo se nota en lo que está siendo afectado pues por el círculo este que hemos pintado. Si no nos gusta cómo ha quedado, pues podemos escoger de nuevo esta capa, darle a la V y mover el círculo hasta que quede como nos gusta. También incluso una vez hecho esto podemos darle a Control T, que es para transformar este círculo y podemos girarlo ya lo que nos interese, ¿vale? Pues Enter y lo dejamos como nos gusta. Bueno, vamos a suponer que ya tenemos el texto tal y como nos gusta. Yo haría estas líneas un pelín menos gruesas, me parecen demasiado brutas. Pero bueno, así lo vamos a dejar. Y ahora escogemos la primera capa hasta la última, de todas las que son del texto del cartel, y le damos de nuevo a Control G. Este grupo sería el del texto de cartel. Vale. Ahora vamos a dedicarnos a incluir la información que hay aquí abajo. Pues la típica es la que se incluye el logo de la ONG o sus redes sociales y cosas así. Para esto vamos a utilizar un rectángulo. Hacer el rectángulo de esta zona. Y aquí tenemos relleno y trazo. Bueno, en este caso el relleno vamos a introducir un nuevo concepto también, que es el de degradado. Me interesa primero... Teníamos aquí que hemos escogido degradado y en el degradado aquí podemos tocar en las opciones del degradado, ¿vale? Vamos a hacer que el primer color, doble clic aquí, sea, bueno, vamos a hacerlo blanco, ¿de acuerdo? Aquí tocamos y estamos diciendo que la opacidad sea del 100% al inicio y aquí le decimos que la opacidad al final sea del 0%. Podemos incluir aquí uno en medio para seguir diciéndole que este color sigue siendo blanco y aquí uno en medio que le diga que la opacidad aquí en vez de 0 sigue siendo 100. Si movemos esto lo que hacemos es controlar dónde se hace, si se hace antes o después el degradado. Vamos a verlo porque ahora mismo el degradado se está haciendo hacia arriba y a mí me interesa que el degradado se haga de izquierda a derecha. Bueno, esto puede dar un buen efecto como un fundido de la información, así es más suave, pero a mí me interesa que sea de izquierda a derecha. Entonces puedo tocar esto lineal, en vez de ser de 90 grados, sea, pues, en este caso, de 0, ¿vale? Y ahora quiero tocar esto para que veáis cómo afecta aquí, ¿vale? Si muevo la parte de arriba, lo que hago es que el degradado, la opacidad, sea 100% casi hasta el final. Aquí tengo blanco y podría incluir un color intermedio, pues dándole doble clic que fuera un rojo, ¿no? Esto pues ya podéis hacer en los juegos que necesitéis. La última cosa que voy a incluir es un pequeño borde aquí arriba para que separe el cartel de la información de la ONG. Le damos aquí al borde y escogemos un color, que en este caso era el verde este que teníamos. Este borde es solo de un píxel y por eso no se ve ahora mismo. Con 30 a lo mejor, con 30 píxeles de razonable. De acuerdo, ya tenemos el rectángulo. Ahora vamos a incluir aquí la información. Tenemos que incluir primero el logo de la asociación
Como es un logo hecho en Illustrator, me dice cómo hemos de importarlo, no es una imagen normal. Lo voy a dejar así tal cual de tamaño y vamos a, seleccionando esto, eliminar las letras que en esta ocasión no las vamos a utilizar. Cojo la herramienta marco rectangular y elimino las letras. Vale, no podemos porque tenemos primero que rasterizarlo. Mismo es un objeto inteligente. Rasterizamos la capa y ahora sí nos va a permitir que eliminemos las letras. Vale. Le doy a control D para deseleccionar, selecciono la capa que quiero mover y ahora con la herramienta V, le damos aquí a mover, la muevo aquí hacia abajo. Creo que es demasiado grande el espacio que he dejado, así que voy a hacer que el rectángulo sea un poco más pequeño. Control T y bajo un poco el tamaño del rectángulo. Aquí. Pues vamos a incluir la herramienta texto ahora y añadimos organiza asociación alpargate. Esta no es la tipografía que queríamos utilizar. Cogiendo aquí en el texto puedo cambiar. En lugar de esta, la tipografía la otra era Scholar. Y vamos a coger esta en negrita. Vale, este tamaño está bien. Cuidado cuando estéis con la herramienta de texto porque clicando en cualquier sitio crea una nueva capa con nada de texto, entonces vamos a ir creando capas innecesarias. Y ahora aquí a la derecha vamos a incluir los tres logos de las redes sociales. Vamos a incluir el de Instagram, es interesante cuando incluyáis tres que aparezca algo así, que la distancia entre ellos sea la misma. Bueno, la última parte sería incluir aquí el texto de las tres redes sociales. Yo no lo voy a hacer por ahorrar un poco. Bueno, terminando con esto, lo que hacemos es agrupar de nuevo el rectángulo y todos los iconos. Control G, hacemos un nuevo grupo que sea parte inferior. Y bueno, por terminar y dar un toque un pelín diferente, pues os voy a enseñar cómo podemos darle un efecto como por encima al cartel, ¿no? Cambiando un poco la oscuridad del mismo y dándole como un efecto de curvas por el lateral. Para esto vamos a escoger la herramienta rectángulo, volvemos a los colores blanco y negro y nos quedamos con el negro que va a ser con el que se va a rellenar. Pintamos un rectángulo que ocupe pues casi todo el cartel y ahora voy a hacer control A, tengo el rectángulo seleccionado y selecciono la herramienta mover. Esto me permite alinear y distribuir este rectángulo en función de todo el cartel. Con control A he seleccionado primero todo el documento y si ahora le doy a que se centre horizontalmente y verticalmente, pues sabemos que está completamente centrado. Cuando haya terminado de hacer esto, control D y deselecciono. Ahora este rectángulo pues vamos a hacer que tenga también un borde de color blanco y me voy a fijar aquí arriba, que es donde se ve el tamaño del borde blanco que vamos a hacer, por ver si quiero que sea más grande o menos. Ahora mismo es de 1 píxel, lo pruebas con 20, me resulta pequeño, 40, vale, este va a ser el borde más o menos. Y hecho esto, ahora podemos como quitarle bocados a este rectángulo. Vamos a hacerlo con la herramienta marco elíptico y con las mayúsculas seleccionadas pintamos pues un círculo, no una elipse. Esto mismo.
Y ahora me va a volver a pasar lo mismo, le doy a suprimir y me dice que no puedo hacerlo con una capa porque es inteligente. Siempre que pintemos una figura, rectángulo, elipse o lo que sea, tenemos primero que rasterizar para poder realizar pues cambios como si fueran una capa normal. Antes de rasterizar, aseguraos que habéis terminado de editar pues, las propiedades del rectángulo, porque fijaos que ahora que ya la he rasterizado, pues no existen las propiedades que había antes de relleno y de borde. Hecho esto, ahora sí, si le doy a suprimir, ya sí se elimina esto. Muevo esto y voy quitándole pues, las 4 esquinas a este rectángulo. Esto hace pues que quede pues eso, como una especie de marco alrededor del cartel. Y ahora en el modo de fusión de la capa, pues cojo el de luz suave y queda pues un poco más envejecido, pero además con el cuadrito así blanco alrededor. Y hasta aquí pues un pequeño repaso de cómo realizar un cartel. Hasta pronto.